El cantón San Pedro de Alausí se encuentra ubicado en la cordillera occidental, en el centro de los Andes. Es considerado el cantón con mayor extensión en la provincia de Chimborazo. Sus bellas calles, lugares, arquitectura y su riqueza cultural le hacen honor a su reconocimiento como patrimonio cultural y como uno de los 5 pueblos mágicos del Ecuador. Es importante también hacer mención al gigante de acero, mayormente conocido como el Ferrocarril del Sur, pues esta obra colosal cambiaría por completo la realidad económica y turística, no solo de Alausí, sino de todo el Ecuador. En un inicio, los caminos del Ecuador eran apenas transitables. Pueblos de la sierra como Alausí se unían con el resto de poblaciones cercanas a través de senderos poco seguros. Los caminos sinuosos en ese entonces estaban llenos de baches y las quebradas por las cuales las personas debían atravesar hacían imposible la movilización y transporte de los habitantes. Fue el militar Gabriel García Moreno, cuando formó parte del gobierno provisional del año de 1860, que inició con un amplio programa de construcción de carreteras y caminos, asesorado por el ingeniero Enrique McClellan y con el apoyo de su fiel y gran amigo Tomás Betancourt. Desde entonces, se tuvo la resolución de construir una vía férrea. Es por ello que el 5 de diciembre, García Moreno se había dispuesto a cabalgar hasta la población de Cibambe, con el fin de conocer el estado de la carretera. En un comienzo, se había planteado una ruta que comprendía desde la población de Cibambe hasta Yaguachi, o Pueblo Nuevo. Sería el primer paso para unir la costa con la sierra. Sin embargo, el presupuesto del país en ese entonces era escaso, y para construir tal obra se requeriría de una inversión muy elevada. Esta situación hacía casi imposible iniciar con la construcción de la vía. El 15 de octubre de 1875, el Banco Central había otorgado a García Moreno fotografías de las 2 primeras máquinas que deberían ser armadas y puestas en funcionamiento por el ingeniero Curtis. En un inicio, se planteó colocar el nombre a las 2 locomotoras como García Moreno y Javier León. Sin embargo, los funcionarios se opusieron a esto. En cambio, se propuso nombrarlas como Quito y Guayaquil, pues las máquinas estaban destinadas a iniciar el transporte y comercio entre estas 2 ciudades. El presidente, Gabriel García Moreno, expedía el primer reglamento de tráfico. Desde entonces, se comenzaba a conocer al tren como Ferrocarril del Sur. Para este punto, el sueño de la construcción de un sistema ferroviario ya se había constituido. Sin embargo, varios adversarios políticos la comenzaban a criticar, afirmando que lo único que traería esta obra sería la ruina del país. El militar Antonio Borrero ascendió al poder entre 1875 a 1876. Los terratenientes, dueños de grandes terrenos, presionaban para que se continuase con la construcción de la vía. Solo se logró avanzar 14 kilómetros más. Años después, Ignacio de Veintimilla sería su sucesor en el poder. En cambio, en el periodo de gobernación de José María Plácido Camaño, durante los años 1883 y 1884, se habían construido 22 kilómetros de vía entre Yaguachi y Durán. Para ese momento, ya se habían construido un total de 86 kilómetros de vía férrea. El presidente Camaño contrató al ingeniero Marcus Kelly para que reconstruyera todo lo que hasta ese momento se había logrado hacer. Algunos rieles incapaces de soportar el tren habían sido quitados. Se destruyeron varios puentes con fines estratégicos y otros porque el clima lo demandaba. En el año de 1888 se empezaban a sentir las dificultades financieras, producto de reconstruir la mayor parte del trabajo. Ya en 1890, Kelly se encontraba al borde de la bancarrota. El gobierno francés trató de ayudarlo, pero se requería de un capital mucho mayor para que su sindicato siguiera operando. Entre 1892 a 1895 ocupa el poder el doctor Luis Cordero. Propone retomar la vía Kelly,
contratando al ingeniero Cristóbal Til para que una vez más reubique la ruta trazada en el periodo anterior. Lastimosamente, por la incompetencia de las autoridades de ese tiempo, no se tuvo el personal ni las herramientas solicitadas para la expedición científica. Un nuevo periodo presidencial estaba a punto de empezar con el general Eloy Alfaro, quien tenía como objetivo primordial llevar el ferrocarril hasta la ciudad de Quito. Es entonces que junto al inversionista Archer Harman se evalúa el estado de las vías y la posibilidad de continuar la ruta por el río Chanchan. Finalmente, después de evaluar la vía y varias conferencias con los contratistas, se firma el primer contrato en Quito el 14 de junio de 1897. La construcción se acercaba a la nariz del diablo. Se había utilizado toneladas de dinamita, las explosiones eran constantes y los trabajadores que iniciaban las perforaciones tenían que subir la montaña atados de largos cabos. Se produjeron varios deslaves, robos y saqueos. A pesar de todos los problemas que se tuvieron que pasar durante la construcción de esta icónica obra, el objetivo al fin se había logrado. Fue un 8 de septiembre de 1902, fecha en que el ferrocarril llegaría a la población de Alausí. Las personas se abalanzaban hacia los pasajeros, la multitud era enorme, un evento digno de recordar. El Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador reconoce al ferrocarril como un ícono de la ingeniería del siglo XIX y principios del siglo XX. Internacionalmente, fue premiado como mejor proyecto de turismo responsable. Todos estos logros y reconocimientos son fruto del trabajo, el esfuerzo y los diversos inconvenientes por los que tuvieron que pasar las personas involucradas en esta obra. La construcción del tren y la vía férrea permitieron cumplir el sueño de los ecuatorianos, el cual era unir la costa con la sierra, debido a que estaban divididas en todo aspecto. Esto ayudó a impulsar el desarrollo económico, turístico y el intercambio de tradiciones y costumbres entre distintas regiones. Todo esto representa el Ecuador. Todo esto representa el ferrocarril del sur.